Y hablando de ciencia y tecnología, ya está con nosotros Soledad Gori, inmunóloga del CONICET. Además, ella está en un programa de televisión los sábados a la noche que se llama Desde el Conocimiento. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con una científica en estos momentos que está tan denostado por algunas expresiones políticas del CONICET. Bueno, primero gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy así como en una plaza hablando también en una radio a la vez, así que muy contenta de participar. Bueno, el CONICET es un organismo que todo el mundo se imagina que es como un edificio, ¿no? Con muchas ventanitas, un único edificio en un lugar. No, bueno, son más de 300 institutos que están a lo largo y ancho de todo el país. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego hay institutos, o si no también hay, si no hay institutos propiamente dicho, en algunas localidades lo que sí hay, por ejemplo, son investigadores o becarios, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata, quiénes son esas personas, que son las que hacen ciencia y están dentro también de universidades públicas, por ejemplo, ahí mismo también se hace investigación. Es el organismo que genera la investigación y los desarrollos científico-tecnológicos del país. Uno de los organismos, obviamente hay otros también, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, el INTA, que también los deben haber escuchado nombrar, y las mismas universidades nacionales también tienen investigación. El CONICET para nosotros es no solamente nuestro lugar de trabajo, sino que es el espacio y el conocimiento de donde luego sale la soberanía científica del país, ¿no? Así que estamos bastante movilizados ahora nuevamente, porque ya hemos pasado por esto, también en el gobierno anterior, donde hemos tenido un desfinanciamiento atroz, que no fue una desaparición, pero fue algo bastante fuerte también. Así que estamos como un poco entrenados en salir a hablar, ¿no? Y a contar qué es la ciencia. Y contanos, ¿qué proyectos en los cuales participas vos? ¿O qué proyectos? Porque viste que por ahí algunos políticos buscan algún nombre de un proyecto, Sí. porque debe tener miles de proyectos el CONICET, pero Sí. buscan un nombre de un proyecto que a la gente le haga un poquito de Polémico. ruido, polémico, Claro. y están todo el día con ese proyecto. Pero, ¿qué Sí. proyectos conoces del CONICET que hayas trabajado o que conoces que se hacen? Sí. Bueno, hay muchísimos. En particular yo trabajo en el área de la salud. Yo soy bióloga y me especialicé en inmunología, que sería el sistema inmunológico, ¿no? Las defensas. Pero que también intervienen en muchas cosas que quizás uno hasta ni alcanza a pensar o a ver si está fuera de ese círculo. Por ejemplo, yo trabajo en inmunología de la reproducción, que es muy importante el rol que cumple el sistema inmune en el embarazo, por ejemplo. Con lo cual, eso es algo que es bastante desconocido, por lo menos para la sociedad, por eso también me gusta a veces comunicarlo. Y trabajo en particular en distintas patologías asociadas a la reproducción o a la infertilidad, ¿no? En el caso mío particularmente, la infertilidad en la mujer, que serían fallas, por ejemplo, en poder lograr el embarazo sistemáticas y también en las pérdidas recurrentes del embarazo. Para eso trabajo con células, ¿no? Hago experimentos y así vamos descubriendo desde la investigación básica, tratando de aportar a, por ejemplo, el tratamiento, ¿no? De estas patologías para que se pueda lograr el embarazo. Eso en mi caso particular. También he trabajado en el doctorado en asma para poder también desde la ciencia básica lograr aumentar el aporte científico para luego poder tener también tratamientos que mejoren. Pero bueno, te puedo nombrar los más, ahora por lo menos los más conocidos, ¿no? Desarrollos de vacunas, por ejemplo. Vimos durante la pandemia que comenzó la investigación de Juliana Casataro en la UNSAM y CONICET para poder lograr la vacuna contra el COVID. ¿Sí? Que eso ya está en fase 3, por ejemplo. Eso salió de CONICET. Y a tu criterio, ¿cuál es el aporte que hace el CONICET al avance científico-tecnológico de nuestra nación? Bueno, es muy, muy importante el aporte. De nuevo, no quiero hablar en general de los organismos de ciencia y técnica, pero en particular CONICET es el que tiene más formación, por ejemplo, de personal, ¿no? que investiga. Como les comentaba antes, no solamente está la planta permanente de investigadores y de personal de apoyo técnico, sino que también, y administrativos obviamente, ¿no? Sino que también hay una formación de miles de doctorandos, ¿no? Personas que lo que hacen es son universitarios y que comienzan a desarrollar sus trabajos de investigación con el cual se pueden doctorar.
tener ese título que es el título máximo académico. Y ese doctorado que dura 5 años es un trabajo también, entonces debe financiarlo. En este caso lo financia CONICET como para que justamente se pueda hacer este trabajo, con lo cual la inversión del Estado, que ya fue a nivel de universidades públicas para poder tener el título universitario, luego se continúa con una inversión para poder doctorarse y continuar en la investigación. Y eso, lamentablemente, en el privado acá no existe. No es que nadie quiera el privado, es que el privado no está. Entonces, es difícil decir, dejémoslo en manos del privado cuando el privado no aporta, el privado no, en la mayoría de los casos, no financia este tipo de recursos humanos. Entonces, ¿quién va a hacer la ciencia después si solo queda en manos del privado? ¿Quién la va a financiar? Y es difícil que el privado se dedique a eso. Pero vos hablabas recién de financiamiento y durante la pandemia se aprobó la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sí. Contanos un poco cómo se llevan a cabo los procesos de selección y financiamiento de los proyectos de investigación. ¿Cómo se elige un Bien. proyecto de investigación? Bueno, está muy bueno que hayas nombrado la ley porque eso justamente lo logramos, lo logramos con mucha lucha también para que justamente se llegue a un 1% del PBI en 2032. Ahora actualmente el financiamiento en ciencia es 0,35% del PBI, o sea que el sacar la ciencia no va a hacer que te cambie el precio de la leche, el precio de la carne, o sea, no mueve la balanza y sin embargo sí la mueve a nivel soberanía científica, ¿no? Porque perdemos esa posibilidad de poder investigar lo que este pueblo necesita también y no solamente quedar en manos de lo que las multinacionales les importan, que claramente el Chagas no va a ser una de esas, algo que importe, el dengue tampoco, que son enfermedades regionales, por ejemplo. O el litio, que lo tenemos acá y podemos hacer baterías a partir de eso. Y se están haciendo en La Plata, las está fabricando Sí. YPF Tecnológica. Sí, sí, también. Es una colaboración entre YPF y CONICET, ¿no? 50 y 50. Sí, pues esas colaboraciones público-privadas que están muy buenas. Y bueno, volviendo a eso, te decía, el 0,35 tenemos actualmente, pero el macrismo lo llegó a dejar en 0,22. O sea, por eso te digo que tuvimos un desfinanciamiento muy importante y ahora pudimos volver a los niveles que teníamos antes del macrismo y llegar a 0,35 y la meta es 1%. ¿Cómo se financia? Bueno, no se financia cualquier proyecto, eso también es un mito, ¿no? Que seguimos escuchando siempre esto. De hecho, por ejemplo, yo estoy actualmente perteneciendo a una comisión de evaluadores porque los pares somos los que evaluamos a nuestros colegas, ¿no? Personas que están relacionadas al área, que venimos investigando en el tema, somos los mismos que evaluamos a los pares, obviamente de una manera súper cuidada y anónima también, pero pasan por estrictos exámenes, ¿no? Exhaustivos de evaluación de antecedentes científicos, la persona que recibe el financiamiento para investigar, así como también luego tiene que presentar informes, tiene que hacer publicaciones, no es que se financia y la plata esa desaparece o me puedo comprar, no sé, ropa con la plata, no, se rinde, hay que mostrar facturas que uno utiliza esa plata para la investigación y no para cada uno. Y, como te digo, no se financian todos los proyectos, se financian los que pasan te diría más de 90 puntos, 95, la línea de corte está bastante alta, con lo cual hay muchos proyectos que quedan fuera, pero obviamente que si el financiamiento es menor, más proyectos van a quedar afuera, con lo cual eso hay un proceso de selección, no solo en los financiamientos de proyectos, sino también en quienes después somos parte de CONICET. Tenemos una evaluación que, como te decía antes, pasamos de ser universitarios a hacer el doctorado, tenemos que tener publicaciones, hacemos 2 años de postdoctorado para que recién ahí alcancemos a tener una producción científica tecnológica que se publica hasta en revistas internacionales, no solamente en el área nuestra. Y ahí hacen un proceso de selección para ver quiénes entran a la planta permanente y eso no es para todos y todas, obviamente que depende del financiamiento. Así que no, yo pensé que estaban tirados en la playa, ahí, en algún lugar, y recibían un aporte del Estado. Tenés que escribir, tenés que estudiar, tenés que investigar. Es un montón lo que tenés que hacer. Sí, de hecho, para hacer, dentro de los trabajadores del Estado, ¿no? Tenemos evaluaciones que son permanentes, porque no solamente tenemos la evaluación anual que hace CONICET para somos investigadores de planta, que todos los años tenemos que presentar
presentar un informe de todo lo que hicimos y de todo lo que alcanzamos, qué metas, qué nuevos proyectos, sino que también cada 3, 4 meses, acá tengo a mi pareja presente y lo puede atestiguar, estás presentándote a buscar un nuevo financiamiento para poder mantener tu línea de investigación y a la gente que trabaja con vos. Con lo cual, estamos todo el tiempo escribiendo, siendo evaluados permanentemente, por eso es que nos molesta tanto cuando nos hablan de ñoquis, ¿no? De que es el ñoqui set. Y la realidad es que las ojeras que yo tengo, que no ven porque tengo lentes, pero estas que tengo acá, claramente no eran así antes de entrar al sistema académico. Contame, ¿cuáles son los beneficios que tenés como trabajadora de ser parte del CONICET? Bueno, ya te digo, es muy difícil compararnos con los que podrían ser trabajadores de ciencia del privado, porque realmente es muy difícil que estén, excepto que estén en empresas que están haciendo desarrollo, y muy probablemente los que llegaron a eso pasaron antes por una beca de CONICET para hacer su doctorado. Eso es lo más común. Entonces es como difícil compararte con los beneficios respecto a otro, por ejemplo, del sector privado, porque no existe básicamente en nuestro país, pero la realidad es que el financiamiento, por ejemplo, de un doctorado, que uno puede hacer un doctorado sin financiamiento, o sea, podría hacerlo, se inscribe en la facultad, en alguna universidad y hace el trabajo de doctorado y la tesis de doctorado. 20 años, 20 años, pues, si no claro, ahí está el son 20 tema. años. Hay muchos médicos o médicas, por ejemplo, que como ya ejercen como médicos, el doctorado lo hacen después, porque no todos los médicos médicas son doctores, también vamos a desmentirlo acá. La realidad es que el doctorado es un título académico que se logra después de muchos años de investigación y de desarrollar una tesis y exponerla y defenderla. Entonces, ese trabajo que es muy largo y muy desgastante, sin un financiamiento especialmente para eso, es difícil de llevar a cabo, con lo cual yo no imagino un sistema científico sin CONICET. Esa es la realidad. Y espero que siga estando y que siga teniendo el mismo nombre también. Pero ahora hagamos un ejercicio. Imaginemos que nos viene un nubarrón negro y dice, vamos a disolver el CONICET. ¿Cómo verías la ciencia y la tecnología en Argentina sin el CONICET? Bueno, vería un poco, como te decía, lo que vi en el gobierno pasado, mucha gente fuera del sistema, universitarios despedidos, exiliados a otros países, porque la realidad es que nosotros la formación ya la tenemos. No nos vamos a quedar acá haciendo otra cosa, porque ya trabajamos. ¿Ah, no te gusta lavar los platos? La verdad que, bueno, justo lavar los platos me gusta, pero al lado de otras tareas domésticas, pero la realidad es que ya el Estado invirtió y yo invertí muchísimo tiempo en el estudio, ¿no? Y en prepararme para algo y saber hasta la última publicación que existe de tal tema. Y la realidad es que me daría mucha pena tener que dedicarme a otra cosa o quizás irme a un sector privado a trabajar en algo más, no sé, por ejemplo, la industria farmacéutica, pero algo más con un fin, en mi caso particular, con un fin más comercial, ¿no? O industrial. En mi caso particular, yo quiero seguir investigando para poder aportar al conocimiento, que no, la ciencia se hace entre todos y es colectiva, y poder darle soluciones a la sociedad, que es un poco la función de la ciencia, ¿no? A nivel mundial. Entonces yo lo que veo es exilio de muchísimos investigadores que no van a tener el lugar acá y de doctorandos y personas que ya con más de 15 años de estudio tengan que irse para poder. Esto ya se vio, o sea, por eso te digo, te estoy contando cosas que ya pasaron. En la década de los 90 pasó, en el último gobierno de Macri pasó, con lo cual creo que eso va a pasar. Algunos van a quedar, muy pocos, pero muchísimos se van a ir o al sector privado a trabajar de otra cosa que no son para lo que fueron formados e invertidos, o mismo afuera del país, donde nos esperan mucho, porque todos nos quieren afuera. Yo te estoy escuchando atentamente. Sí. La verdad que te escucha, ¿no? Te escucha atentamente. Bien, ¿te escucha ahí? Sí, perfecto. No, te escucha atentamente y sabes que me causa tanta indignación, ¿no? Porque yo estuve trabajando en la campaña de COVID, de vacunación, para la provincia de Buenos Aires, que obviamente la vacuna contra el COVID fue incertidumbre y miedo, porque estuvimos también aislados y aisladas en nuestras casas y en cuarentena hasta que la vacuna salió, se probó, tuvo eficacia
Y bueno, nada, muchas opiniones, discriminaciones sobre la vacuna, ¿no? Sobre la vacuna Pfizer, la AstraZeneca, la vacuna rusa, decía la gente, quiero la rusa, no quiero la rusa. Bueno, nada, y esa lucha, ¿no? Esa pelea permanente y ver cómo labura, que no están rascando el ombligo, como dice el compañero, no están en la playa de vacaciones, nada, no están en nada, están laburando, quemándose la cabeza, sacándose ojeras, muchas murieron seguramente como médicos y enfermeros y enfermeras también murieron vacunando a la población entera, ¿no? Porque la Argentina fue uno de los países de Latinoamérica que más se vacunó y fue gratis. La vacuna fue para todos y todas, o sea, no fue una vacuna a vos sí, a vos no. La derecha viene a hacer eso, ¿no? A discriminar. Vos te vacunás, vos no te vacunás, y menos mal que nos tocó un gobierno de Néstor, de Cristina, ¿no? De Alberto, que bueno, que fue un gobierno popular, que la vacuna fue para todos y todas. Nada, yo te pregunto una cosa. ¿Vale? ¿Vos te sentís una héroe? Para mí son estos, nada, pienso que la gente es un montón pensarse eso, así que no, pero bueno, nada, agradezco que tengas todo, bueno, que todo lo que dijiste y que tengas ese pensamiento. La realidad es que sí, tenemos un compromiso social muy fuerte, creo que hablo en general en los que estamos haciendo investigación en el país y en CONICET y en otros organismos. De hecho, justamente yendo a la pandemia, muchos de nosotros salimos a comunicar. Ahí arranca un poco yo ya divulgaba ciencia, pero todo en espacios más reducidos o de extensión en la universidad. Y a partir de lo que fue la pandemia, mismo CONICET decidió apoyar, aunque haya sido voluntario el trabajo, pero apoyar a nivel llegada y alcance a los medios, por ejemplo, de nosotros un grupo de científicos y científicas que empezamos a comunicar ciencia anti-fake news, que lo pueden buscar en las redes, donde justamente empezamos a desmentir y a chequear información falsa que circulaba sobre COVID, y eso lo hicimos completamente voluntario, no recibimos un peso de nada, y lo hacíamos todos los días, y era un trabajo desgastante. Ahora obviamente ya eso bajó, ese trabajo, porque bueno, estábamos en nuestras casas, tampoco podíamos ir a hacer nuestros experimentos, ¿no? Excepto que estuvieran trabajando en particular en el diagnóstico o en la vacuna de COVID, también nosotros estábamos en nuestros hogares, con lo cual teníamos, más allá de que teníamos que escribir papers y publicaciones y el otro trabajo que tenemos en parte de computadora, ¿no? Comenzamos a hacer este chequeo de información que fue a la plataforma Confiar, y que justamente ayudó mucho también hasta a los medios, a los periodistas que nos consultaban, ¿no? Y todo por el compromiso social que tenemos, porque necesitábamos salir a hacer algo por la sociedad. Así que eso, como que creo que no me siento héroe o heroína, sino que sí me siento una persona muy comprometida. Sos una protagonista, sos parte de esto y sos protagonista. O sea, en la pandemia sos parte y todos tus compañeros y compañeras fueron parte. Yo recuerdo en la fila de la gente venía a vacunarse, yo estaba en San Miguel, estábamos en un sindicato de pasteleros, y venía la gente a vacunarse. Y la verdad que la gente venía muy agradecida, muy feliz a vacunar. Primero a personas adultas, que la verdad que fue genial, porque mucha gente, yo recuerdo 2 veces que fueron una mujer de 110 años a vacunarse, plena lluvia, la mujer se fue a vacunar, yo tenía una emoción enorme, tengo una foto con esa señora, que la verdad que digo, esa gente, esas personas que venían a vacunarse, venían feliz porque dicen, vengo a dar ejemplo. Y los pibes y pibas también se vacunaron. Los infancias, porque cómo lloraba, pero bueno, nada, yo esa parte no escuchaba, pero cómo lo escuchaba llorar de lejos nomás, pero también el laburo que hizo el Ministerio de Salud, un ministerio presente, ¿no? Un Ministerio de Salud presente, que fue ministerio gracias al gobierno de Alberto y Cristina nuevamente, cuando con Macri era una secretaría, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bajar los recursos, bajar la plata a la gente y bueno, a la salud, como decís vos. Bueno, con ciencia pasó lo mismo, pasó de hacer secretaría también, o sea, son los 2 ministerios que se recuperaron a partir del 2019, del cambio de gobierno, así que sí, no me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si siguiéramos siendo secretaría, si realmente en el caso del Ministerio de Ciencia, por ejemplo, que eso poca gente lo sabe, pero apenas empezó todo lo que era la pandemia, comenzaron a hacer una unidad COVID-19 que financiaba justamente desde el Ministerio de Ciencia muchísimas investigaciones que tenían que ver con poder salir de esto que estábamos viviendo, ¿no?
de ahí salen los barbijos, Atom Protect, ¿se acuerdan que son también con telas que habían sido años de investigación de investigadoras de CONICET, científicas de CONICET? Esos son los procesos que yo digo que quizás no se ve el reditúo económico, no está en ese momento, sino que viene años después, pero sin esa ciencia básica, sin esos años de inversión que solamente las va a dar el Estado, porque es a riesgo, porque obviamente cuando uno empieza mismo hasta investigar una droga, no sabe de las probables candidatas cuál va a ser la mejor. Si no, sería todo muy sencillo, si ya supiéramos desde el principio. Entonces, toda esa investigación de prueba y error es algo que el privado no quiere invertir. Quiere que vos llegues cuando ya tenés el producto para lanzar, ¿no? Entonces, por eso digo que no me imagino un país soberano sin ciencia y tecnología financiada por el Estado, ¿no? Además, los estados que ellos tanto nombran, los países, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, todos los que van nombrando, Corea, son todos países que tienen un financiamiento muchísimo más alto que el nuestro. Y todo lo que usamos nosotros, parte de un proyecto científico, cuando usamos el celular, el GPS, Internet, todo eso son aportes estatales a ciencia y tecnología que aplicada a la milicia, por ejemplo, de Estados Unidos, se han traído estos libros. Por eso hay un libro, Mazzucato, si no me equivoco, que habla de el Estado emprendedor, cómo el Estado a partir de la ciencia y la tecnología pone dinero para que después eso se transfiera al sector privado y nosotros podamos usar un iPhone, un celular, un Android, todos proyectos estatales. Pero ahora hay una persona del público que te quiere preguntar algo y queremos saber qué es. Sí, quiero comentar que yo tengo un sobrino que trabaja en CONICET, que la gente por ahí desconoce que hasta la lechuga que ponemos en la ensalada, ¿sí?, está tratada porque ustedes descubrieron hasta el fertilizante, la carne que ponemos en la mesa y es saludable, está tratada con medicamentos, con vacunas y demás que se crean en el CONICET, ¿sí? Además de todas las vacunas que tenemos para los humanos, digamos, no es solamente eso. Si la gente se pudiera informar un poquito de toda la labor que hace CONICET, no solamente con una vacuna contra el COVID o con una vacuna o con los preventivos o con la medicación para tratar todas las enfermedades que existen. Tengo una hija que nació gracias a la labor de la gente de CONICET. Entonces digo, si la gente se informara un poquitito nada más de todo lo que abarca la labor de los trabajadores del CONICET, se darían cuenta que no es el CONICET para la vacuna del COVID nada más. Es el CONICET para todo lo que consumimos, para todo lo que vivimos y para todo lo que evitamos en el país con las vacunas. Por eso, mil gracias, millones de gracias a vos y a todos tus compañeros. Voy a trasladar eso. No, totalmente. De hecho, uno tiende a caer en esos ejemplos más comunes. El Rey León. Y más aplicados también en lo que es salud. Pero tiene razón la compañera, hay un montón de cosas. Es un poco la ciencia en la vida, ¿no? El eslogan de CONICET último era la ciencia en tu vida. Y es un poco eso, y lugares, por ejemplo, como Tecnópolis, que supongo que deben haber ido, tratan de acercar lo que es el desarrollo y el conocimiento científico que se está haciendo a la sociedad, porque muchas veces se cree como que la sociedad no va a entender lo que estamos haciendo, porque es muy complejo. Y ahí es donde entramos los que comunicamos ciencia también, a tratar de desarmar eso. Y justamente yo voy a decir, más allá de que la gente tiene que informarse un poco, que es verdad, coincido, también hay que hacer un mea culpa desde nuestro lugar, ¿no? Desde el lugar del científico o científica y desde los organismos mismos que hacen esa separación entre la sociedad y nosotros, que en definitiva somos parte de la sociedad, también, más allá de que hayamos estudiado y que hayamos tenido también el privilegio de poder estudiar y desarrollar algo. Yo creo que esto comunicando justamente, yo por lo menos particularmente devuelvo un poco lo que se ha invertido en mí, y trato de además acercárselos a los demás, porque no todos los temas son tan difíciles de entender y de explicar, y podemos encontrarle la vuelta para saber por qué es importante que haya científicos y científicas de CONICET. De hecho, en todo lo que es ciencias sociales, que es el área siempre mucho más golpeada, ¿no?, en este tipo de declaraciones, ¿no? Mal llamadas ciencias blandas. Las ciencias blandas. Mal llamadas ciencias blandas. Bueno, es que de hecho el candidato dice, el que no queremos nombrar, que empieza con M,
justamente qué es lo que dice. No, bueno, no es que lo voy a desarmar, en realidad van a quedar solo las ciencias duras. O sea, solo eso, que también hay que ver qué, ¿no? Si es que queda algo. Pero va un ataque directamente, o sea, direccionado a las ciencias sociales porque son esos conocimientos los que hacen que pensemos lo que pensamos y que hacen que votemos como votemos también, ¿no? Sí, y también pensar que las ciencias duras son neutrales. La ciencia no es neutral, no es apolítica. La ciencia siempre tiene un direccionamiento político. Pero los personajes, como decías vos, que empieza el nombre con M, que bueno, que en M puede empezar el nombre de ese candidato y otra palabra más, ¿no? Pero ese candidato trata de despolitizar la ciencia y hacerle creer a la gente que es neutral. La ciencia no es neutral. La ciencia no es neutral porque también los que hacen la ciencia somos personas que tenemos un compromiso detrás y una forma de pensar, ¿no? Entonces es también difícil verlo. Y también hasta mismo, quizás hay gente que cree eso y que mismo dentro del sistema y que quiere una ciencia neutral, sin embargo yo creo que no existe. Yo también particularmente creo que lo que somos va a impactar en lo que estamos haciendo también, ¿no? Mirá, me haces acordar a una investigadora, que es Marta Lita, seguramente la conoces, que investiga métodos de potabilización de agua mediante tecnologías, métodos no convencionales. ¿Qué está hablando? No está hablando de potabilizar el agua como la tomamos acá en Buenos Aires, sino en un lugar alejado, en un pueblo remoto, donde ese agua está contaminada con arsénico. ¿Cómo hacer con elementos del lugar para potabilizar y que esas personas no padezcan cáncer a largo plazo? Eso es político. Tal cual. Totalmente, dotar a sí. una comunidad que no tiene agua potable de agua potable. Claro, Eso es político. Justamente me diste el pie, yo quería hacer un pequeño comentario que es la necesidad de volcar la tecnología y usar el conocimiento para recuperar el planeta. Justamente me habla de la contaminación. La contaminación muchas veces se la asocia al avance tecnológico y en realidad el avance tecnológico es la única manera de frenar la contaminación. Así que qué importante que el Estado le dé lugar a la ciencia para que todos los estados del mundo frenen el cambio climático. Después vamos a hablar un poquito más de eso con Alberto, que está acá para contarnos de energías renovables. Él es un especialista, un genio total. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Vos, Azuro. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Querés preguntar? ¿Participar? ¿Silvia? Y acá el público se está acercando para preguntarle a Soledad de Yo Gori. quería comentar esto. En Campana, justamente tengo algunas personas conocidas que están trabajando sobre el proyecto de ley para terminar con los agroquímicos. Acá sé que el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley presupuestos mínimos para gestión de productos fitosanitarios. Es un combate que se está haciendo, es una lucha que se está haciendo en la zona de las afueras de Campana, porque los agroquímicos están lastimando mucho a la población. Bueno, estamos, por suerte, parece que nos escucharon un poco y estamos en eso, así que por supuesto que no podemos descuidar en absoluto lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la comunidad. Así que bueno, siempre agradecida a los científicos que apoyan estas cosas que nosotros, que somos simples pobladores, nos preocupan. Gracias. No, totalmente. No, por favor. Y de hecho, digo una cosita sobre eso. Hace poco en el programa tuvimos la visita, en el programa de tele, tuvimos la visita de científicas de CONICET que justamente estaban trabajando en lograr sacar unas proteínas de unas bacterias para poder tratar los productos que salían, por ejemplo, manzanas, frutas, ¿no? Que podían venir con restos de glifosato para que estas bacterias naturalmente eliminaran este glifosato. O sea que tratamos, más allá de que es una lucha importantísima, ¿no?, contra el glifosato y que a veces es como muy difícil pensar que eso se va a poder solucionar o que se va a poder, hay muchos poderes como para interviniendo, como para poder eliminarlo, pero buscarle una solución a algo que, bueno, ya está, ya existe. Y me parece que está buenísimo esto, que nosotros al tener el conocimiento, porque estas mujeres, porque aparte particularmente eran mujeres todas, venían hace años trabajando en estas bacterias,
poder buscarle la vuelta y decir, bueno, está este problema en la sociedad, está atacando la salud de las personas que viven ahí, de los trabajadores mismos, ¿no? Que están poniendo el glifosato. ¿Cómo hacemos para poder encontrar una solución? Bueno, esto podría ser una posible solución, digo, ¿no? También pensar otras alternativas o ver cómo se puede modificar lo que hoy tenemos. Es parte de nuestro trabajo. Yo lo que quería comentar, tengo 67 años y cuando yo era chica o adolescente, todos decíamos, ay, para vivir en salud, para tener una buena vida y vivir 100 años hay que vivir en el campo. Hoy hay que venir al obelisco. Claro. No te salvas en ningún lugar. Y esto no puede seguir así, ¿no? Tengo nostalgias de esa ilusión de que en el campo se vivía mejor. Soledad, y ya como para ir redondeando la entrevista, te quería preguntar ahora, con estos ataques que está sufriendo el CONICET, la carrera, ¿cuántos años te demoró recibirte de doctora? Bueno, de grado son como 6 años aproximadamente, después de doctorado son 5 años, puede ser un poquito más, depende de cada uno, pero son 5 normalmente la beca, y así que ya íbamos como 11, ¿no? Más o menos. Y después además está, como te decía antes, un postdoctorado que dura 2-3 años, a veces algunos lo hacen afuera y vuelven, otros no, nos quedamos y lo hacemos acá, quizás en otro laboratorio para tener más especialidad, o sea, en realidad enfocarnos en otros temas y cambiar un poco, enriquecer nuestra especialidad. Así que ahí vamos, como 14, hasta que logramos, de hecho yo no logré entrar directamente a la planta permanente porque me agarró el último año del macrismo cuando me tocaba presentarme, que es una convocatoria anual donde uno de nuevo es evaluado, y de hecho demora bastante tiempo la evaluación, y quedé afuera porque claro, había como 3.000 personas antes que yo que fueron quedando en el camino del 2016, que no sé si se acuerdan, en el tomamos el ministerio, ¿se acuerdan? Sí, En la esa gran marcha época de 2018 que íbamos también. a pasar, sí, también, pero en 2016 ya fue la primera, que hubo esos primeros 500 que habían quedado afuera y de hecho lograron por presión básicamente que hicimos al ministro de ese momento, lograron tener cargos exclusivas, por ejemplo, en las universidades y no quedarse sin Estamos hablando sueldo. de Lino Barañao. Claro, de Lino Barañao, tal cual, sí, el que en su momento también se ponía a lavar los platos, a justamente hacer una campaña, ¿no? Con nosotros lavando los platos, y luego fue el que de alguna manera nos mandó a lavar los platos. Pero bueno, ahí empezó y íbamos a pasar la Navidad en CONICET, ¿no? Y este arreglo fue justo unos días antes, y se pudo levantar la toma. Pero bueno, a lo que voy es que ahí todos los años se fue incrementando esa cantidad de profesionales, ya doctorados, que se quedaban afuera del sistema y que no tenían otro lugar donde insertarse, ¿no? Con lo cual, sí, no sé, son como 15, 16 años. 15, 16 años. Y ahora cuando se pone en duda el CONICET, ¿vos creés que hay gente que está desalentada a iniciar una carrera tan larga sin tener un futuro claro de lo que va a pasar y si va a poder recibirse, si va a existir el CONICET cuando se reciba? Totalmente, eso ya se ve. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y lo veo en la cantidad de alumnos. Mismo, también obviamente la cuestión económica también no es menor, entonces hace que también los chicos puedan dudar un poco más porque es un trabajo muy desgastante, muy comprometido y el salario que nosotros tenemos tampoco es el mejor, digo, no sé si se imaginan que vivimos en lugares con privilegios o en casonas, nada que ver. Entonces, también para ellos es frustrante y quizás ya deciden no meterse en una carrera científica. Por eso también nosotros es tan importante que salgamos a comunicar, a defender la ciencia y también la universidad pública, y tratar de conquistar, ¿no? Ahora vemos eso de que se nos está complicando con como te digo, con todo el financiamiento que se vivieron en el gobierno pasado, esos 4 años. Se perdió mucha gente en el medio, muchos futuros profesionales que decidieron hacer otra cosa o directamente estudiar otra cosa o no estudiar y trabajar, con lo cual en estos 4 años fuimos como tratando de arreglar eso y de generar
de hecho hubo una jerarquización también por el Estado y hubo un aumento de 10% para los que son los investigadores, 10% anual, para poder recuperar, ¿no? Por la inflación el salario. Sin embargo, nos falta un montón para poder lograr volver a traer a todos aquellos que en el medio desistieron. Muchísimas gracias, Soledad. Espero que lo hayas pasado bien acá en esta plaza. Muy no es lo que lindo. estás habituada. No es a lo que estoy habituada, pero está buenísimo, así que contenta de acá, aparte de hablar con los vecinos y las vecinas. Hermoso todo lo que dijeron, me encantó. Gracias, en serio. Y que bueno, nada, que ellos vayan a lavar los platos. Que se dejen de joder con los que están laburando y que bueno, de ñoqui no tenés nada, no hay nada, acá hay nada, somos Y todos qué laburantes. aparte porque si vienen, digo, qué platos sucios que va a haber para lavar, así que Eva. van a tener mucho laburo. Rotos. Eva, perdóname que te voy a tener que corregir. Ellos no van a lavar los platos. Porque ellos contratan gente para lavar los platos en negro Lavan y después dinero. le dicen, Sandra, Lavan dinero. mañana no vengas. Lavan dinero. Y lavan dinero. Eso sí saben lavar, eso sí saben lavar. Muy bien.